En esta clase cubriremos el tema Teoría de la medida en dos partes. En este material intenté volcar suficiente información como para que sirva de referencia, pero sin que las diapositivas queden muy cargadas de texto y se hagan muy densas o difíciles de seguir. De cualquier manera, siempre lo más recomendable es ir a las fuentes. Por eso al final del apunte dejamos la bibliografía utilizada para preparar la clase, que además es parte de la bibliografía recomendada para el curso en general. Aquí vemos el índice pensado para quienes utilicen esto en forma de apunte. Quisiera comenzar con una frase de Juan Roederer, físico argentino cuyo libro Mecánica Elemental se encuentra incluido en la bibliografía del curso y personalmente recomiendo. La frase habla del carácter experimental de la física y dice que para explicar los fenómenos en estudio y predecir el comportamiento de otras experiencias, estos fenómenos deben observarse y medirse. Es bueno recordar que la física no es solo una cuestión teórica o de papel y que la experimentación juega un rol muy importante en la misma. De hecho, las licenciaturas tienen tantas horas de laboratorio como de clases teóricas y prácticas. Por esto esta unidad es importante, porque en nuestra vida profesional como ingenieros muy probablemente vamos a enfrentarnos al desafío de diseñar o ejecutar ensayos para obtener información de algún tipo de fenómeno particular a través de observación y medición. Y por eso debemos estar preparados para hacerlo correctamente. Entonces, la física, como ciencia natural, busca identificar una porción del mundo que nos rodea que sea de nuestro interés estudiar, obtener información sobre el objeto en estudio y finalmente interpretarla para, como decía Roederer, explicar el fenómeno y predecir resultados futuros. Todo esto se logra a través de la experimentación. Ahora, parte de la información que obtenemos de un experimento es información cualitativa, es decir, de carácter descriptivo. Por ejemplo, podemos evaluar la forma o el color de nuestro objeto de estudio tras el ensayo, o enunciar un hecho como se fracturó. Pero por otro lado, gran parte de la información que será de nuestro interés tras un ensayo es de carácter cuantitativo y como tal tendrá un valor numérico asociado. Es este tipo de información la que se obtiene a través de mediciones, y por eso decimos que medir es una actividad crucial para la experimentación. ¿Pero qué es medir? Medir esencialmente es comparar. Cuando medimos, comparamos una cantidad de una magnitud dada con otra cantidad de la misma magnitud fijada arbitrariamente como unidad. Por ejemplo, al utilizar una regla graduada en centímetros para medir la distancia entre dos puntos, comparamos cuántas veces está contenida la unidad centímetro en la longitud que queremos medir. Este proceso implica la interacción entre el objeto de la medición, o sea, lo que estamos estudiando, el instrumento o sistema de medición, y el observador, y además la de estos tres con el medio ambiente o laboratorio. Todo esto en el marco de un procedimiento, que es la receta que debemos seguir para efectuar la medición. Finalmente, el proceso de medición define una magnitud física, da su valor numérico, y el patrón utilizado define a su vez la unidad de medida. Siguiendo con el ejemplo, el utilizar la regla según el procedimiento define la magnitud-longitud. Además da el valor de la longitud medida, por ejemplo 20, y como la regla está graduada en centímetros, la unidad medida será justamente el centímetro. Podemos clasificar a las mediciones en mediciones directas, que son aquellas que se obtienen directamente de la lectura de un instrumento, y mediciones indirectas, que se obtienen como resultado de operar con expresiones matemáticas derivadas del modelo adoptado para abordar el problema. En las imágenes puse algunos ejemplos. En el caso de las imágenes de arriba, vemos una máquina de medición por coordenadas a la izquierda y a la derecha un multímetro, que es un aparato que se utiliza para medir diferentes parámetros electromagnéticos. Y abajo podemos ver expresiones matemáticas y cálculos asociados al modelo que describe el vuelo de un avión o la propulsión de un cohete, con un decorado artístico espectacular, por cierto. Pero me gustaría detenerme brevemente en esta cuestión del modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es la descripción o interpretación que hacemos nosotros del objeto en estudio. Esta descripción siempre parte de suposiciones o hipótesis que definen hasta qué punto es válida. Por ejemplo, cuando estudiamos el péndulo simple, una de las hipótesis del modelo dice que la soga es inextensible, es decir, que no se estira. Entonces, para que todas las expresiones que se derivan de este modelo describan correctamente el comportamiento del fenómeno, las tengo que aplicar únicamente a elementos que cumplan esta condición, es decir, a péndulos armados con sogas que pueda considerar que no se estiren.
Es por esto que tener presente el modelo es importantísimo a la hora de enfrentarse con una situación. Porque antes de ponerse a resolver ecuaciones y obtener números, debemos preguntarnos, estas expresiones que quiero utilizar, ¿bajo qué condiciones son aplicables? ¿Mi objeto en estudio cumple esas condiciones? Y honestamente esto es difícil porque en general no hay una regla que nos diga en qué momento una suposición deja de ser válida, sino que lo tenemos que definir nosotros con nuestro criterio, sabiendo que cuanto más nos alejemos de las hipótesis, más diferencias habrá entre la descripción dada por el modelo y el comportamiento real. Finalmente hay una relación de compromiso entre la simpleza del modelo y el rango de aplicación. Modelos más sencillos para trabajar teórica y matemáticamente suelen tener muchas más hipótesis de partida, lo que los vuelve más restrictivos. En la imagen vemos un ejemplo de una pelota de béisbol modelada como una partícula, tal como lo haremos en la primera parte del curso, y modelada como una esfera, tal como haremos en la segunda parte. Este último modelo permite describir comportamientos que el modelo de la partícula no puede describir, pero a su vez involucra algo de matemática más compleja. Hagamos entonces un repaso de lo visto hasta ahora con un ejemplo práctico. Supongamos que quiero medir el área de un plato como el que se ve en la figura. Como no cuento con un sistema de medición que me permita medir áreas, voy a tener que utilizar mediciones indirectas a partir de parámetros que sí pueda medir con mediciones directas. Si hay una medición indirecta, entonces hay un modelo subyacente. En este caso, puedo describir el área del plato como el área de una circunferencia. Esto implica hacer dos suposiciones. Por un lado, que toda la superficie del plato está contenida en un plano, y por el otro que el borde del plato es una circunferencia de radio r o lo que es lo mismo diámetro d. Como se puede apreciar en la imagen, estas suposiciones son bastante razonables. Distinto sería si el plato tuviera forma hexagonal o fuese un plato de sopa. En ese caso, aplicar el modelo enunciado tendría mayores diferencias, pero quizás puedo permitirlas en pos de la simpleza del cálculo. Todo depende de la situación particular y de nuestro criterio. Sigamos. Según el modelo entonces, midiendo el radio o el diámetro de forma directa, podemos operar para calcular el área. Nuestro instrumento de medición será una regla milimetrada, por lo que además queda definida la unidad, centímetros. El protocolo de medición nos dirá el parámetro a medir, además de los pasos a seguir. Es conveniente medir el diámetro. En cuanto a la receta, será algo así como: apoye la regla de forma tal que la marca correspondiente al cero coincida con uno de los bordes, luego tenga cuidado de... y seguirá con todos los pasos para seguir. Finalmente, el observador es quien les habla y el ambiente es el escritorio donde estoy midiendo el plato. Todos estos elementos tuvieron que interactuar para que se pueda efectuar esta medición. Habiendo efectuado la medición, obtengo de la lectura del instrumento 12,0 centímetros. Ahora bien, ¿esto significa que el diámetro es, ojo con esta palabra, exactamente 12,0 centímetros y ni un poquito más o un poquito menos? ¿Puedo asegurar que no es, por ejemplo, 12,04? O de hecho, ¿puedo asegurar que es 12,0 y no 12,1 u 11,9? Una forma de responder esta pregunta sería comenzar por los valores que sí puedo asegurar que no toma. Por ejemplo, sé con seguridad que el diámetro no es ni 11 ni 13, ni 11,5 o 12,5. Pero a medida que estos extremos se acercan, mi confianza disminuye y llegará un punto en el que ya no podré asegurar que el diámetro no vale alguno de esos valores. Entonces, lo mejor que puedo hacer es definir el valor mínimo y máximo que el diámetro no toma, y por lo tanto, esto significa que cualquier número que esté entre esos extremos podría ser el valor real del diámetro. Como dice el extracto que ven en la imagen, esta es la única consecuencia realista del proceso de medición: obtener no un valor único, sino un intervalo. Entonces, el resultado de una medición siempre es un intervalo en el que tenemos mucha confianza de que se encuentra el valor real de la magnitud medida. Por eso lo llamamos intervalo de confianza. En este contexto, decir confianza es equivalente a decir que es altamente probable que el valor real de la magnitud se encuentre dentro de ese intervalo. Este intervalo no lo definimos como en álgebra a través de sus extremos, sino que conviene, por razones que veremos al avanzar con la clase, definirlo a través de un valor central y la distancia entre este y uno de los extremos. Al valor central lo llamamos valor representativo, mientras que a la distancia al extremo la llamamos incerteza absoluta. De esta manera expresamos el resultado de una medición como x igual a x0 más menos delta x, y significa que la magnitud x tiene un valor que está entre x0 menos delta x y x0 más delta x.
Entonces, en el ejemplo del diámetro, si mi intervalo de confianza está definido por los extremos 11,8 y 12,2, debo expresar el resultado de la medición como 12,0 más menos 0,2, donde el valor representativo de 0 es 12,0 centímetros y la incerteza absoluta es 0,2 centímetros, de forma tal que 12 menos 0,2 es 11,8, uno de los extremos del intervalo, y 12,0 más 0,2 es 12,2, el otro extremo del intervalo. Noten que todo lleva la respectiva unidad, que en este caso es centímetros. En este humilde acto no solo cambiamos radicalmente la forma en la que de ahora en más vamos a expresar los resultados de una medición, directa o indirecta, sino que acabamos de introducir un concepto nuevo, que es el de incerteza absoluta. La incerteza absoluta conceptualmente representa el grado de desconocimiento que tengo sobre la magnitud medida. Entonces, una incerteza absoluta mayor implica un mayor grado de desconocimiento y es por esto que deseamos en general una incerteza absoluta del menor valor posible. Las incertezas se pueden clasificar en incertezas sistemáticas, que provienen de una imperfección o ajuste inadecuado del instrumento de medición o de la acción permanente de una causa externa, y afectan a todas las mediciones por igual, en la misma magnitud y sentido. Por ejemplo, si tenemos una balanza que en ausencia de masa marca 5 gramos en lugar de 0 gramos, todas las mediciones que hagamos con esa balanza darán como resultado un peso 5 gramos mayor al peso real del objeto de medición. Este tipo de incertezas se suelen atenuar mediante una buena calibración del sistema de medición. Por otro lado, tenemos las incertezas aleatorias, que como su nombre lo indica, son de origen variable y afectan a las mediciones con la misma probabilidad en un sentido u otro. Estas incertezas se ponen en evidencia al repetir varias veces la misma medición y obtener valores levemente diferentes. Para atenuar su impacto, se utilizan métodos estadísticos. Además de clasificarlas, es importante que conozcamos el origen de las incertezas, porque de esta manera podemos trabajar en reducirlas a valores adecuados para nuestro trabajo. Una fuente de incerteza está en el instrumento, en particular en lo que llamamos la mínima división del instrumento. Si una probeta graduada tiene marcas cada 1 mililitro, no podremos identificar variaciones de volumen de fracciones de mililitro. Es por esto que una medición de volumen tendrá una incerteza asociada al instrumento del orden del mililitro. Por otro lado, como mencionamos en la definición de incertezas sistemáticas, una mala calibración del instrumento o un corrimiento de escala introducen incertezas. Limitaciones del observador también son fuentes de incerteza. Por ejemplo, cuando medimos tiempo con el cronómetro, si bien la mínima división del instrumento es de milésimas de segundo, el tiempo de reacción de un ser humano es del orden de las décimas, por lo que al presionar el pulsador para iniciar el conteo o frenar el conteo, introducimos una incerteza mayor a la mínima división del instrumento. El ambiente y el procedimiento también son fuentes de incerteza, al igual que el modelo. Al ser el modelo una descripción simplificada de la realidad, los resultados que obtengamos a partir del mismo presentarán ciertas diferencias con el valor real de la magnitud. Finalmente, a la hora de operar matemáticamente, podemos introducir lo que se llama error de truncamiento, que ocurre cuando redondeamos o truncamos un número con varios decimales a un número finito de decimales. Nos ocuparemos de esta incerteza más adelante en la clase. Ahora que sabemos que debemos expresar el resultado de las mediciones como intervalos definidos por un valor representativo y una incerteza absoluta, debemos ocuparnos de obtener dichos parámetros. Para una medición individual, podemos obtener el intervalo como habíamos hecho anteriormente, buscando los valores mínimos y máximos que sé que la magnitud no toma. Si confiamos mucho en nuestra medición, podemos usar la lectura del instrumento como valor representativo y su mínima división o incluso la mitad de la mínima división como incerteza absoluta. Pero en definitiva, tanto el valor representativo como la incerteza dependen del intervalo de confianza definido por el observador. Ahora bien, en general a la hora de buscar el valor de una magnitud, no realizamos una única medición, sino que realizamos un conjunto de mediciones. Esto permite compensar los errores aleatorios y obtener un resultado más realista. Si realizo una única medición, ¿cómo sé si el valor que obtuve es representativo de la magnitud o se debe a alguna perturbación muy particular en el proceso? Entonces, dado un conjunto de mediciones, ¿cómo obtenemos el valor representativo y la incerteza? Para el valor representativo vamos a utilizar alguno de los 3 criterios que se ven en la filmina: el promedio, la semisuma o la moda, que es el valor más repetido, por lo menos más de la mitad de las veces.
Para la incerteza, por otro lado, vamos a utilizar la expresión que figura en la filmina. Por ejemplo, supongamos que tengo 5 mediciones correspondientes al diámetro del plato, cada una con su incerteza asociada. Puedo calcular el valor representativo utilizando el segundo criterio de la filmina, buscando el valor máximo, que en este caso es 12,1, más la máxima incerteza, que como son todas iguales va a ser 0,1, y le sumo el valor mínimo, que en este caso es 11,8, menos la mínima incerteza, que como son todas iguales es 0,1. Así obtengo el valor representativo 11,95. De forma similar, pero restando, puedo obtener la incerteza absoluta del diámetro como 0,25. Habiendo obtenido un valor representativo y una incerteza absoluta del conjunto de mediciones, debo expresar el resultado de forma correcta. Esto quiere decir expresar la incerteza con una cifra significativa y el valor representativo escribirlo con sentido físico. ¿Qué quiere decir esto último? Quiere decir que el valor representativo no puede dar más información que la incerteza me lo permite. Es decir, si la incerteza es del orden de las décimas, como en este ejemplo, no puedo escribir el valor representativo con decimales en las centésimas. La incerteza no me lo permite, mi grado de desconocimiento me dice que yo no sé qué pasa en las centésimas. Además de esto, siempre tengo que escribir los resultados con las unidades correspondientes. Hagamos un muy breve repaso de las cifras significativas, que son todos aquellos dígitos que dan información sobre el valor de la magnitud. En la filmina dejé algunas reglas para contar el número de cifras significativas, pero me interesa ir directamente a los ejemplos. Los dos primeros ejemplos tienen el mismo número de cifras significativas. Lo único que cambia es la posición de la coma. Esto podría ser lo que sucede cuando pasamos, por ejemplo, de centímetros a metros, y un pasaje de unidades no puede cambiar el número de cifras significativas, la información es la misma. En cambio, entre el tercer y el cuarto ejemplo sí hay diferencia, porque no es lo mismo decir 9 que 9,0. Si yo digo 9, estoy aceptando que mi grado de desconocimiento está en el orden de las décimas, o sea, puede ser tanto 9,1 como 9,53, pero si yo digo 9,0, estoy afirmando que las décimas son 0. Entonces mi grado de desconocimiento pasó al lugar de las centésimas. Por eso el 0 cuenta como cifra significativa cuando está a la derecha. Finalmente, el último ejemplo, el anteúltimo en realidad, dice 200 y no sabemos cuántas cifras significativas tiene. ¿Por qué? Porque esos ceros no necesariamente son una cifra significativa, sino que pueden ser necesarios para escribir 200 y no simplemente 2. La mejor forma de saber cuántas cifras significativas tiene un número como este es escribiéndolo en notación científica o exponencial. De esta manera, si yo lo escribo como 2 por 10 a la 2, me doy cuenta que tiene una única cifra significativa y que yo no sé ni las decenas ni las unidades. Puede ser 210, puede ser 201. Ahora, si lo hubiera escrito como 2,0 por 10 a la 2, quiere decir que yo sé que el lugar de las decenas es exactamente 0, y a lo sumo me falta conocer el lugar de las unidades. Y con esto finalizamos la primera parte de la clase de teoría de la medida. En el siguiente video veremos los temas que faltan para continuar con la unidad.